Hoy, en La Salud es lo primero, hablamos de anticoncepción, de los múltiples métodos que existen en la actualidad y de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Romperemos falsos mitos y conoceremos cómo funciona cada uno. Una interesante charla con uno de los especialistas en ginecología de nuestro hospital. Bueno, pues hoy en La Salud es lo primero hablamos de anticoncepción. Francisco Galio, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Un tema que muchos conocemos, todos conocemos prácticamente, pero que también hay que desmitificar algunas cosas que tenemos aprendidas y no siempre son como parecen, ¿no? Claro. Bueno, como bien dice, es un tema importante que nos afecta a la mayoría en algún momento y bueno, ha sido probablemente un reto desde de cientos, miles de años, intentar evitar los embarazos no deseados. Hoy día, bueno, disponemos de buenas herramientas, disponemos de bastantes métodos anticonceptivos, bastante eficaces y seguros, pero creo que hay todavía bastante desconocimiento y bastante miedo. Eso se refleja en las preguntas que te hace la gente y los comentarios que te hace la gente cuando vienen a la consulta. Yo creo que es un tema interesante de tratar. Sí, pues vamos a verlo poco a poco, porque como bien decías, es una cosa muy antigua. La anticoncepción no es algo nuevo de ahora, del siglo XX ni del siglo XXI. Ni mucho menos. Es de antes de Cristo incluso, ¿no? El origen. De hecho, los primeros documentos que hablan de anticoncepción parece que datan de hace casi 4.000 años, de Antiguo Egipto. Ya se hablaba de que usaban especie de cremas, de pastas hechas con plantas, con miel, incluso con excrementos de animales, el cocodrilo y tal. Y bueno, a partir de ahí todas las civilizaciones, los griegos, los romanos han utilizado métodos anticonceptivos. No es nada que sea de una determinada civilización o cultura. Los griegos, bueno, ya también en la antigua Grecia empezaron a utilizar el método de la marcha atrás, se llama el coitus interruptus. Hipócrates, 400 años antes de Jesucristo, fue el primero que habló de los días fértiles. Bueno, los romanos utilizaron vainas o sea, vejiga de animales, como si fueran preservativos. ¿No? Pero bueno, todo esto llevó una evolución larguísima y no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo. Los primeros preservativos, como los conocemos actualmente, aparecieron en 1844 y el primer dispositivo intrauterino tiene aproximadamente 100 años, es algo bastante nuevo, y la píldora anticonceptiva se descubrió en 1960. O sea, es algo bastante reciente, e incluso en España no se empezó a utilizar hasta bastante más tarde, porque estuvo penalizada durante un tiempo y hasta octubre del 78 no se despenalizó y no empezó su uso. O sea, algo bastante reciente, algo que todavía no se conoce bastante bien y crea muchas dudas. Le falta quizá información todavía respecto al tema. Métodos hay muchísimos, Francisco. Métodos hay una barbaridad. Formas de clasificarlos, supongo, para vosotros a nivel médico, para que podáis tener esa clasificación. Claro, en términos prácticos podemos clasificarlos en 3 grupos. Métodos hormonales, no hormonales y métodos quirúrgicos. Creo que es la clasificación así más práctica. De los métodos hormonales, bueno, pues tenemos básicamente 2, los que contienen estrógenos y gestágenos y los que solo contienen gestágenos. Y bueno, entre los métodos no hormonales pues tenemos métodos naturales, por supuesto los métodos de barrera y el DIU de cobre. Y luego los métodos quirúrgicos son la ligadura de trompa y la vasectomía. Luego vamos a ir viéndolos uno a uno, quizás para desmitificar y dar esa información que a lo mejor todo el mundo no tiene, ¿no? ¿Pero son todos igual de eficaces, Francisco? No, por supuesto que no, La eficacia
hay bueno, una diferencia bastante importante entre uno y otro en términos de eficacia. Y la eficacia, junto con la seguridad, los dos aspectos más importantes de los anticonceptivos. La eficacia la medimos con lo que se llama el índice de Pearl, que sería el número de embarazos por cada 100 personas que usan un determinado método anticonceptivo en un año. Y podemos distinguir la eficacia con un uso perfecto del anticonceptivo o con un uso típico, con el uso habitual que hace la población. Hay bastante diferencia entre un uso perfecto y un uso... Lógicamente. Sobre todo con algunos anticonceptivos, no todos, obviamente. Cuando una ligadura de trompa, ahí no hay diferencia, el uso siempre es perfecto, o con un DIU igual. Sin embargo, cuando hablamos de métodos hormonales o de métodos de barrera, sí que hay mucha diferencia entre un uso típico y un uso perfecto. Por ejemplo, esa mujer que es capaz de tomar el anticonceptivo siempre de forma regular, sin que se le olvide ninguna píldora, de una forma perfecta, siempre va a tener una eficacia mucho mayor que la que tiene olvido de vez en cuando. Entonces, eso también es importante a tener en cuenta a la hora de la eficacia. Pero bueno, hablando de eficacia, podemos distinguir tres grandes grupos de anticonceptivos. Los que estarían en el nivel superior, que son los más eficaces, los que producen menos de un embarazo por cada 100 mujeres y años, de los que tendríamos los métodos quirúrgicos, tanto la ligadura como la vasectomía, y los dispositivos intrauterinos, tanto el de cobre como el de progesterona y el implante. Como vemos, uno de los principales errores que hay es que, bueno, se piensa que la ligadura y la vasectomía son los métodos más seguros con diferencia, más fiables con diferencia, y no es así. Que los implantes son incluso más eficaces que la ligadura y la vasectomía, y los DIUs pues igual. Bueno, en un segundo nivel tendríamos los anticonceptivos hormonales, básicamente tanto en pastillas, parches o anillos, y en el tercer nivel, los menos fiables, serían los métodos de barrera y los métodos naturales. ¿Qué uso se hace de ellos en nuestro país, Francisco? Porque viendo los porcentajes que tenemos en pantalla, llama la atención el alto porcentaje de personas que no utilizan ningún método, ¿no? Eso es lo que más llama la atención. Un 28% casi, ¿no? Es curioso, bueno, esta es una encuesta reciente de 2018, y bueno, eso es lo que la gente respondió a la encuesta, y llama la atención que casi un 60% de la población no usa un método anticonceptivo fiable. Incluso un 28% no usa ningún método anticonceptivo. Y pienso que en gran parte se debe a eso, a un gran desconocimiento de los anticonceptivos y sobre todo a miedo. Se piensa que hay miedo a las pastillas, se piensa que no son seguras, se piensa que engordan, se piensa que producen cáncer, incluso los DIUs también tienen mala prensa, se piensa que no son fiables, se piensa que producen muchos problemas, y entonces, bueno, pues la gente opta por no tomar ningún método. El método, bueno, aparte del preservativo, el método más usado, el más popular, por supuesto, es el de la píldora anticonceptiva, menos los DIUs y bueno, ya digamos, bueno, los parches, implantes y tal, pues es algo casi anecdótico. Y el coitus interruptus también, un 1,2%, también, que es una cosa ahí. Es curioso porque yo pensaba que es algo que es más habitual, pero bueno, solo un 1,2% es lo que la gente responde a la encuesta. Tampoco está mal. Vamos a ir viendo, si te parece, Francisco, uno a uno. Vamos a comenzar precisamente por el sí, coitus vamos a empezar por los métodos naturales.
Bueno, el más conocido probablemente es el coito interruptus o la marcha atrás, que simplemente consiste en la retirada del pene pues momentos antes de la eyaculación. Por supuesto, es un método disponible para cualquiera, gratuito. En cualquier circunstancia, completamente gratuito, pero no es fiable. La fiabilidad es equiparable a la de cualquier otro método de barrera, como el preservativo. Obviamente bien hecho, con un buen uso, siempre será un poco más eficaz, pero el riesgo de embarazo es alto. No es demasiado recomendable, no es demasiado en cualquier recomendable. caso. Vamos a ver más. Bueno, el otro método natural, digamos, más popular sería el del periodo de abstinencia. Consiste en saber cuáles serían los días fértiles del ciclo y evitar esos días fértiles, las relaciones. Bueno, habría que calcular cuáles son esos días fértiles. Los días más fértiles son los 5 días que anteceden a la ovulación y 1 o 2 días posteriores. Entonces, esta técnica lo que usa es, digamos, una pequeña fórmula matemática para calcular esos días. Consistiría en hacer un registro de la duración de los ciclos durante 6 meses, coger el de duración más corta y el de duración más larga. Al de duración más corta se le restarían 18 días y al de duración más larga 11. Entonces, por ejemplo, un ciclo de 26 días, o sea, una señora que tiene el ciclo más corto de 26 días y el más largo de 32, por ejemplo, le estaríamos 18 a 26 y nos daría 8, y si estamos 11 a 32 nos daría 21, o sea, el periodo de días fértiles sería entre el 8º y el 21º, o sea, prácticamente 2 semanas debería evitar relaciones, que no es muy práctico, no es muy eficaz, tampoco. Pero bueno, si se hace bien y se combina con métodos de barrera, bueno, puede ser un método a tener en cuenta en un grupo de pacientes que no quieren o no pueden usar otro método anticonceptivo. Bueno, ahí está también, ¿no? Para aquel que lo quiera usar. Pasamos ya a algunos también muy conocidos, ¿no? Claro. Por todos, ¿no? Bueno, es el más popular. La píldora, ¿no? Como la llamamos. La píldora es el más popular. En realidad, bueno, sería lo que llamamos anticonceptivos combinados, que contienen tanto estrógenos como progesterona. Y habría 3 presentaciones: estaría la píldora, estarían los parches y estarían los anillos. Los 3 tienen la misma presentación, tienen estrógenos y progesterona, el mismo mecanismo de acción y la misma forma de administración, solo cambia, bueno, pues la pastilla se toma diariamente, los parches se cambian semanalmente y los anillos mensualmente. ¿Cómo funcionan en nuestro cuerpo? Bueno, lo que hace es que, bueno, actúan a 3 niveles. A nivel del cuello producen un espesamiento del moco cervical que impide la penetración de los espermatozoides, produce una alteración de la motilidad de las trompas, que impide que el óvulo avance, y produce una alteración del desarrollo normal del endometrio, que también, si llega el caso, impediría la implantación. Aquí sí que hay mucha mitología en torno a la píldora, ¿no? Alimentada a lo largo de los años, generación tras generación, ¿no? Desde que la conocemos, ¿no? Y hay muchas personas que piensan que la píldora es un abortivo. En realidad no es un abortivo. El efecto es anticonceptivo porque, bueno, inhibe la ovulación prácticamente casi en el 100% de los casos. Y el moco además está en unas condiciones que impide que pocos espermatozoides en realidad
atraviesen el cuello y puedan llegar a fecundar el óvulo. Entonces, muy raramente un óvulo va a ser fecundado y el embarazo se va a evitar, digamos, bloqueando la implantación. O sea, son anticonceptivos, no son abortivos. Hemos dicho prácticamente ya cómo se toma, ¿no? Lo que es la píldora una vez al día. Exactamente. El tratamiento, bueno, son ciclos de 28 días, con 21 días de tratamiento y 7 de descanso. En el caso de la píldora, pues se tomaría una píldora al día. En personas que toman la píldora de nuevo, el tratamiento empezaría entre el día 1 y el 5.º del ciclo. No sería eficaz hasta que no lleve 7 días tomándola, a menos que empiece el primer día del ciclo, en cuyo caso no habría que tomar otro método de barrera durante 7 días. Si lo que hacemos es cambiar de método anticonceptivo, por ejemplo, quitar un DIU, pues bueno, se puede empezar a tomar la píldora inmediatamente. Si es después de un aborto o una interrupción voluntaria de embarazo temprano, pues igual se puede tomar inmediatamente. Y si es después de un parto o un aborto tardío, pues ya habría que esperar 3-4 semanillas para evitar efectos secundarios. Hablando del uso, lo hemos mencionado al principio, ¿no? Hay un tipo de paciente que se olvida de tomar, en este caso, esa píldora diaria. Eso es muy frecuente, eso es muy frecuente. Bueno, es un poco complejo, pero bueno, vamos a intentar resumirlo. Simplemente, para que la píldora sea eficaz, necesitamos haber tomado 7 comprimidos activos de forma continuada. Siempre que hayamos tomado 7, no hay riesgo de embarazo. Entonces, si tenemos un olvido y no han pasado menos de 12 horas, tomamos la píldora olvidada y no es problema. Si han pasado más de 12 horas, igualmente la tomamos lo antes posible. Incluso aunque tengamos que tomarnos 2 a la vez, y cuando nos damos cuenta al día siguiente, bueno, nos tomamos los 2 comprimidos. Si los 7 días previos hemos tomado un comprimido activo, no haría falta añadir un método de barrera. Si no, como ocurre por ejemplo en la primera semana, sí que habría que añadir un método de barrera. ¿Vale? Si ocurre al final, en la última semana, bueno, pues puede incluso desecharse las pastillas que quedan y comenzar una nueva caja, evitando el periodo de descanso. ¿Qué ocurre si se olvidan 2 o más comprimidos? Bueno, pues entonces no se toman todos los olvidados, solo se tomaría el último y se descartarían los restantes. Ahí es importante tener en cuenta que si ha habido relaciones en los 5 días previos, habría que usar un método anticonceptivo de urgencia para evitar un posible embarazo y poner un método de barrera los 7 días siguientes. En cualquier caso, si se te olvida más de 2 días seguidos, es que deberías cambiar de método, creo yo. Probablemente sí. Porque si tienes mucho olvido, la píldora no es el método anticonceptivo más adecuado. Bueno, hay, como hemos visto, otros métodos anticonceptivos como el anillo, que lleva la misma medicación y no tiene que estar pendiente de tomar todos los días. Además, lleva medicación para más días de lo que serían 21 días de tratamiento, pero incluso si nos retrasamos en quitárnoslo, no pierde el efecto anticonceptivo durante otros 7 días, con lo cual, bueno, tiene alguna ventaja añadida respecto a la píldora. Por opciones no será. ¿Qué eficacia tiene, Francisco? Bueno, la eficacia es alta si hacemos un buen uso, un uso perfecto. Probablemente la eficacia estaría en torno
bueno, a un 99% con un uso perfecto. Con un uso típico baja un poquito, por ejemplo, probablemente estaría ahí en un torno a un 94% aproximadamente. Bueno, vamos a romper esos mitos, Francisco, que seguramente una de las cosas que más preocupen a las personas que nos están viendo, los que están indecisos de no saber si adoptar este método o no. ¿Es segura la píldora? ¿Qué reacciones tiene? En fin. La píldora es muy segura, es muy segura. La mayoría de los efectos adversos que puede producir la píldora son efectos menores, dolor de cabeza, manchados, náuseas, vómitos, pequeños efectos adversos que no tienen consecuencias clínicas importantes. Los principales efectos adversos de la píldora, la píldora combinada con estrógeno y progesterona, sería la trombosis venosa profunda o arterial. Bueno, y lo más temido es el riesgo de cáncer de mama o de cáncer de cuello. En cuanto al cáncer de mama, los estudios son bastante contradictorios, pero no parece que haya un aumento del riesgo de cáncer de mama con la píldora anticonceptiva, y el riesgo de cáncer de cuello es mínimo. Sí parece que hay un pequeño efecto sobre el cuello, pero ese efecto es muy bajo. En cualquier caso, esos son casos muy poco numerosos y aislados, ¿no? Pero tiene beneficios también el uso de este tipo de anticonceptivos, ¿no? Además del efecto anticonceptivo, hay multitud de beneficios y además muy importantes. Por ejemplo, bueno, lo usamos para controlar los ciclos en mujeres que tienen, bueno, pues sangrados irregulares, sangrado abundante, dolor menstrual, incluso vello, lesión de espinillas. Bueno, tiene multitud de efectos que hacen que sea un método interesante para ciertos grupos de pacientes. Incluso, bueno, el tema del cáncer que preocupa tanto a las mujeres, eso sí está demostrado que la píldora previene el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, incluso el cáncer de colon. O sea que eso sería un aspecto bastante positivo a tener en cuenta. ¿Hay algún caso en el que esté contraindicada, que no sea beneficiosa para el paciente, alguna situación? Hombre, sí, siempre hay grupos de pacientes para los que ese método anticonceptivo no sería el ideal. El efecto, digamos, efectos secundarios más importantes de los anticonceptivos combinados sería el riesgo de trombosis, tanto venosa o arterial. El riesgo de trombosis aumenta con la edad, también aumenta con la obesidad y aumenta con el tabaco y la migraña. Entonces, pacientes, por ejemplo, fumadoras con más de 35 años, no recomendamos que tomen anticonceptivos combinados con estrógeno y progesterona. Mujeres obesas, bueno, también tienen un mayor riesgo de trombosis. Entonces, si hay obesidad, sobre todo si hay edad avanzada, el uso de anticonceptivos combinados tampoco parece que es el más apropiado. Las mujeres con migraña pueden tomarlo si es una migraña sin aura. Ahí el riesgo de accidentes cerebrovasculares es menor, pero si padecen una migraña con aura, entonces el uso de anticonceptivos con estrógenos está contraindicado. La edad, bueno, el riesgo de trombosis aumenta con la edad, pero a niveles poco importantes, y entonces la edad por sí sola, sin otros factores añadidos, no se considera un factor limitante para el uso de anticonceptivos hormonales con estrógenos. Supongo que os llegarán a consulta, Francisco, muchísimos pacientes con mil dudas como las que estamos resolviendo hoy en el programa. ¿Cuáles son esas preguntas más frecuentes que os suelen hacer? Bueno,
los pacientes lo que más preguntan pues siempre es lo mismo, si la píldora engorda, si produce infertilidad, que bueno, es muy típico que piensen que si toman la píldora durante muchos años les va a costar trabajo quedarse embarazada, cuánto tiempo antes de buscar embarazo hay que dejar la píldora, si hay que hacer descanso, en fin, todo ese tipo de cuestiones, que prácticamente la respuesta siempre es negativa. Son falsos mitos, ¿no? Claro, son falsos mitos. Nunca, no se ha demostrado que la píldora produzca infertilidad, ni que haya un retraso en la fertilidad después de tomar la píldora. Los descansos no son necesarios, no aportan ningún beneficio ni reducen riesgos. Bueno, la píldora no engorda. Eso es algo que siempre preguntan y hay mucho miedo al respecto. La píldora no engorda, lo que pasa es que uno de los componentes, que es la progesterona, retiene líquidos. Entonces, bueno, si hay una pequeña ganancia de peso, o puede haber una pequeña ganancia de peso, pero en realidad es simplemente retención de líquidos, no es obesidad, que si no se acumula grasa, es simplemente retención de líquidos y al abandonar el método desaparece. Bueno, yo creo que puede ocurrir más con unos o con otros, depende del gestágeno que contenga el método anticonceptivo. Bueno, queda claro, creo yo, ¿no? Seguimos viendo, Francisco, si te parecen más métodos. Bueno, solo gestágenos. Vamos a hablar ahora de los anticonceptivos hormonales, pero de los que no llevan estrógenos, de los que solo llevan gestágenos. Hay 4, básicamente, que serían la píldora de solo gestágenos, las inyecciones de Depo-Provera, los implantes y el DIU hormonal. Entonces, la píldora de solo gestágenos lleva un compuesto que es el desogestrel, se tomaría de forma ligeramente diferente a la píldora normal, a la píldora que contiene estrógenos, ya que esta no lleva descanso, no serían 21 días de tratamiento y 7 de descanso, sino que serían 28 días de tratamiento. El mecanismo de acción es similar a los anticonceptivos combinados, inhibe la ovulación, actúa sobre el endometrio y sobre el moco cervical, y bueno, igual se comenzaría a tomar pues, los primeros 5 días del ciclo. La principal diferencia es simplemente eso, que no lleva estrógenos, y es en cuanto a la seguridad. En cuanto a eficacia y demás, ¿son iguales? Son iguales, es decir, no podemos hablar de diferencia entre métodos combinados. Bueno, hay una cierta diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, el implante de progesterona es mucho más eficaz que la píldora de solo gestágenos y que las inyecciones de Depo-Provera, pero bueno, aparte del implante, digamos, sí, la píldora con o sin estrógenos prácticamente igual, ¿no? Es igual de eficaz. Tenemos esas inyecciones. Las inyecciones, pues igual, consistiría en una inyección cada 3 meses de 150 miligramos de acetato de medroxiprogesterona. El mecanismo de acción es el mismo y la forma de administrarla es esa. Se inicia los 5 primeros días del ciclo y luego una inyección cada 3 meses. Muy segura y fiable porque no se te olvida. No lleva estrógenos. El pinchazo no se te olvida tampoco. Nada. Y bueno, tenemos también los implantes. Y ¿no? el implante, obviamente, en España ha tenido poco uso hasta ahora. Ahora parece que se está empezando a usar un poquito más. Es un método muy fiable, probablemente el más fiable de todos. Sí, lo hemos visto al principio, sí, ¿no? Más incluso que la vasectomía y la ligadura, ¿no? O sea, una fiabilidad de un 99,9% prácticamente. Consiste en una varilla de unos 4 centímetros
plástica que contiene un medicamento, que es un derivado de la progesterona, el etonorgestrel. La duración es de 3 años, se coloca debajo de la piel del brazo y durante eso, los primeros 5 días del ciclo, y bueno, es muy eficaz y muy segura. Por supuesto, aquí tampoco se ve alterada por cambio en el uso del método. O sea, la fiabilidad siempre es la misma. ¿Y por qué se indica uno u otro tipo de anticonceptivo? ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas respecto a los que hemos visto, Francisco? Bueno, las ventajas de estos métodos es simplemente que son muy eficaces. Como he visto, el anticonceptivo más eficaz puede ser el implante, pero bueno, los otros también son muy eficaces y son muy seguros. La ventaja respecto a los métodos que llevan estrógenos es que hay un menor riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces pueden usarlo pacientes de más edad, con obesidad, pacientes que fuman, y bueno, incluso en la lactancia también se pueden utilizar. Entonces es una ventaja importante respecto a los métodos que contienen estrógenos. Las desventajas es que no controlan bien el ciclo y pueden producir pequeños trastornos, ¿no? Son bastante frecuentes. Y el implante, pues obviamente requiere de personal cualificado para colocarlo y retirarlo. Entonces, bueno, puede ser un pequeño inconveniente. Claro, claro que sí. Bueno, pues quedan vistos también estos métodos. Pasamos a otros que también conocemos bastante bien, que son los dispositivos intrauterinos. También es un método bastante popular. Como vimos, bueno, hay prácticamente un 8% de la población usa el dispositivo, la mitad los metálicos y la otra mitad los hormonales. Bueno, consiste eso en un dispositivo plástico con forma de T que se coloca en la cavidad uterina con ayuda de un insertor, una varilla insertora. Bueno, la colocación es simple, no requiere anestesia, normalmente pues es muy poco o nada doloroso y bueno, es fácil de poner y de quitar. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace el DIU una vez colocado? El mecanismo de acción, el DIU de cobre produce una reacción inflamatoria en el endometrio y eso tiene un efecto espermicida, afecta a los espermatozoides e impiden la fecundación. El hormonal, además de eso, actúa sobre el endometrio produciendo una cierta atrofia endometrial, un adelgazamiento endometrial, con lo cual, bueno, impide la implantación y además actuaría también sobre la ovulación. No es tan potente como los métodos que contienen estrógeno y progesterona, pero bueno, se calcula que inhibe la ovulación en un 50-75% de los casos. Son muy eficaces. El DIU de progesterona, como hemos visto, también es equiparable a la vasectomía, incluso superior a la ligadura. También tiene efectos beneficiosos, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, el DIU del levonorgestrel, el DIU hormonal, es probablemente el mejor método para reducir los sangrados uterinos abundantes. Mujeres con reglas muy abundantes que no responden a ningún otro tratamiento suelen responder al tratamiento con el DIU hormonal. Entonces, bueno, es un método muy indicado para mujeres con reglas abundantes. Bueno, disminuye la prevalencia de los miomas y de los pólipos y, sobre todo, bueno, al producir un adelgazamiento endometrial, un cierto grado de atrofia endometrial, previene la hiperplasia endometrial y, por supuesto, el cáncer de endometrio. Vemos también, si te parece, ventaja, Francisco, del uso de este anticonceptivo.
Bueno, las ventajas son las que se describen ahí, son fáciles de colocar y de quitar, se hace la consulta sin anestesia y bueno, es una técnica bastante simple. Es un método bastante eficaz que, como has visto, se puede utilizar por mujeres fumadoras de edad, durante la lactancia, ya que tienen un riesgo muy bajo de producir trombosis. Y además el DIU de cobre también se puede utilizar como anticonceptivo de urgencia. Incluso 5 días puede prevenir embarazo en relaciones de riesgo que se hayan tenido hasta 5 días previos a la colocación del DIU. Ajá. Quizá uno de los miedos que tengan las pacientes a la hora de usar este anticonceptivo es precisamente esa colocación, ¿no? Sí. Hay bastante miedo todavía. Piensan que es algo bastante doloroso. Sea invasivo quizá, sí. O algo así, ¿no? En realidad la mayoría de las pacientes notan una ligera molestia y algunas de ellas incluso nada. Claro, la inserción consiste en la colocación, en la introducción de una varilla finita. El dispositivo estaría en el extremo de la varilla, entonces introducimos la varilla a través del cuello. Si el cuello no está firmemente cerrado, la varilla entra con facilidad, el dolor es mínimo. Si la paciente ya ha dado a luz, normalmente no suele haber problema. En mujeres que no han tenido embarazo ni parto, en muchas ocasiones también se coloca con mucha facilidad y sin molestia. En algún caso puede que moleste, pero en esos casos siempre se puede administrar una medicación para ayudar a que el cuello se ablande y que la colocación sea más fácil. Bueno, no hay que tenerle miedo en principio Para nada. Siempre estamos a tiempo de no ponerlo. Claro que sí. Estas son elecciones, claro, que toma cada uno. ¿Hay efectos también no deseados en este caso, Francisco, en el uso de DIUs? Sí, por supuesto. Habría que distinguir entre el de cobre y el hormonal. Hay una diferencia importante en cuanto al sangrado. Los DIU de cobre producen más sangrado y los DIU hormonales reducen muchísimo el sangrado. Entonces, bueno, el principal efecto no deseado de los DIU metálicos es eso, es que a veces las menstruaciones pues llegan a ser bastante abundantes y a veces pueden ser dolorosas. También puede aparecer dolor independientemente de la menstruación. Eso ya es algo bastante más raro. El principal problema del DIU metálico es que los sangrados menstruales tienden a ser un poquito más abundantes. Es un efecto variable. Hay mujeres que no lo notan mucho, el incremento es mínimo, y otras que sí que notan un mayor incremento. Los DIU hormonales reducen mucho el sangrado, incluso a veces puede desaparecer. Eso en realidad no es un inconveniente, casi es una ventaja, pero puede que haya algún paciente que lo vea como un inconveniente. Pacientes que prefieren tener sangrados menstruales, bueno, en ese caso sí que podría ser un inconveniente, aunque en realidad no lo es. Sí, quizás ese temor a lo mejor, no sé, si dejas de sangrar a lo mejor puedes pensar que dejas embarazada, en fin. Claro, puede pensar que, bueno, que no sabe si ha podido ocurrir un embarazo en algún momento, pero bueno, como hemos visto, la eficacia del dispositivo es tan alta, es equiparable a una ligadura, a una vasectomía, entonces yo creo que se puede estar bastante tranquilo, aunque no haya reglas de que no va a haber embarazos. Se ven muy pocos embarazos con los DIU hormonales. Y si no, pues se consulta al especialista, que para eso estáis también, para solucionar todo ese tipo de dudas, ¿no? ¿Cómo se retiraría, Francisco? Hemos visto cómo se implanta, pero ¿cómo se retira? Bueno, retirarlo es incluso más simple que quitarlo, porque siempre se deja un
par de centímetros de hilo por fuera del cuello y simplemente consiste en sujetarlo del hilo y tirar. El dispositivo tiene forma de T con dos brazos que son muy flexibles y sale sumamente fácil. Sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, habría que retirarlo. Bueno, hay veces que, como hemos dicho antes, aparecen sangrados anormales, sobre todo con el DIU de cobre, sangrados abundantes y que no son tolerados por el paciente, pues habría que retirarlo. A veces se desplazan, también es muy raro y bueno, y hay que retirarlo. Otros motivos para retirarlo, bueno, a veces con los DIU hormonales puede aparecer excesiva retención de líquido, puede aparecer migraña, puede aparecer un aumento de la tensión arterial. Son efectos muy raros, pero bueno, si aparecen habrá que retirarlo. Pero básicamente la inmensa mayoría de las veces que retiramos los DIU es por trastornos de sangrado o dolor. Siempre además se buscan alternativas, ¿no? Supongo a cada paciente, adaptadas a cada uno. Vamos, si te parece, Francisco, con los últimos métodos que son, por otro lado, los más invasivos también, ¿no? Porque son definitivos en muchos casos, ¿no? Sí, bueno, los métodos quirúrgicos, por supuesto, son métodos bastante eficaces, muy eficaces. Disponemos de la ligadura de trompa para la mujer y la vasectomía para el varón. La eficacia de la ligadura estaría en torno a un 99,5 y la vasectomía en torno a un 99,85. Las principales diferencias, bueno, es que la ligadura hay que realizarla con una pequeña intervención, normalmente por la paroscopia, y requiere anestesia general. Es un método irreversible, pero sí que tiene una ventaja respecto a la vasectomía y es que es eficaz desde el momento en que se realiza. Bueno, y consiste simplemente pues, en cortar las trompas o digamos, anudarlas o ligarlas con algún dispositivo. La vasectomía, pues lo que se hace es cortar el conducto deferente, se puede hacer con anestesia local, en ese sentido es una ventaja, pero como la vida media de los espermatozoides ronda ahí los 120 días, habría que esperar a que desaparezcan todos esos espermatozoides, con lo cual el método no sería eficaz hasta que no han pasado hay que luego usar unos otro meses. tipo de métodos hasta que sea Hay que usar un definitivo. método adicional durante varios meses. Pero bueno, son técnicas fiables, son técnicas seguras y son técnicas a tener en cuenta en muchos pacientes que no quieren usar métodos hormonales y quieren un método fiable. Bueno, creo que los hemos visto todos, Francisco, pero sí una serie de consejos nos quedan, sobre todo para lo que nos preocupa mucho a los que somos padres también, ¿no? Esa anticoncepción durante la adolescencia, los primeros años de nuestra vida sexual, ¿no? En este caso. Claro, es probablemente una de las etapas más importantes. Bueno, en este tipo de pacientes, bueno, los embarazos no deseados es un problema importante, porque bueno, un embarazo en sí puede llevar consigo problemas obstétricos y gran parte de esos embarazos acaban en interrupción voluntaria. Son embarazos no deseados y que bueno, va a producir importantes trastornos a nivel familiar o social, laboral, etcétera. ¿Qué métodos son los más indicados para chicas jóvenes? Bueno, podrían utilizar en principio cualquier método, pero parece que lo más recomendable en la adolescencia son los métodos hormonales que contengan estrógeno y progesterona, que es la píldora anticonceptiva clásica. ¿Por qué? Bueno, es un método que bien utilizado es muy fiable y es muy seguro en edades jóvenes, puesto que, como hemos visto, el riesgo de tromboembolismo aumenta con la edad, el tabaquismo, obesidad y tal. Entonces, la seguridad en pacientes jóvenes es muy alta.
prácticamente no existen efectos secundarios importantes. Pero bueno, sí es cierto que estas pacientes sí no tienen relaciones estables, ya que el anticonceptivo hormonal no te protege de infecciones de transmisión sexual. Se recomienda usar el doble método, la píldora anticonceptiva junto con un método de barrera como el preservativo. Nunca se recomienda el preservativo solo por la baja eficacia del método. Y métodos, bueno, como hemos visto antes, los métodos que solo contienen progestágenos, no contienen estrógenos, bueno, también lo pueden utilizar. El inconveniente de esos métodos es que tienen tendencia a retener más líquidos y a producir más trastornos del ciclo, y tanto una cosa como otra es mal tolerado con esta edad. Claro. Entonces, que sí. en principio, el método ideal, digamos, el método de primera elección en chicas jóvenes sería la píldora anticonceptiva. Cuando hablamos de píldora, hablamos de píldora, Parche, anillo o parche, anticonceptivo oral combinado. Eso en los primeros años. ¿Y en los últimos años de vida fértil de una mujer? Ocurre más o menos lo mismo. Es una edad en la que hay mucho embarazo también no deseado y muchos de ellos acaban en interrupción voluntaria del embarazo o aparecen problemas obstétricos debido a la edad. Obviamente un embarazo de una mujer de 40 y tantos años es un embarazo de más riesgo que en una edad más temprana. En estos casos, bueno, pues a tener en cuenta sería eso, que si la mujer es fumadora, pues los métodos anticonceptivos que contengan estrógenos no están indicados en ellas. Bueno, si tienen migraña o si tienen obesidad, pues tampoco sería el método de elección. En mujeres que sangran mucho, como hemos visto, estaría indicado el uso de un anticonceptivo tipo DIU hormonal. También podrían utilizar un implante o las pastillas de solo gestágenos. Y por supuesto la ligadura o la vasectomía pues también es un método a tener en cuenta. Y el otro aspecto, bueno, pacientes que tengan un cierto riesgo por antecedentes familiares, tal, de tener un riesgo de osteoporosis alto, en ese caso sí que estaría indicado el uso de anticonceptivos orales con estrógenos, si no está contraindicado por otros motivos. Pero en principio sería casi la única indicación. Mujeres de más edad parece más indicado el uso de métodos como el dispositivo intrauterino o algún anticonceptivo sin estrógenos o incluso la cirugía si no quieren usar un método hormonal. Nos queda por ver un último anticonceptivo, Francisco, que es la urgencia, podríamos decir, ¿no? Claro, es un método anticonceptivo importante. ¿Por qué? Porque bueno, a veces ocurren fallos, rotura de preservativo, o ocurren olvidos, o ocurre una salida de un DIU, en fin, o incluso un abuso sexual. Entonces hay que usar un método de urgencia para intentar prevenir un posible embarazo no deseado en esas circunstancias. Para ello disponemos de una píldora, bueno, que existe una sola pastilla de levonorgestrel, 1,5. La que conocemos como la del día después, ¿no? La píldora del día después, exactamente. Antes eran 2 pastillas y ahora es solo una. Entonces, se debe de tomar lo antes posible, después de haber ocurrido la relación esta de riesgo. Sería eficaz hasta las 72 horas de esa relación. Con ello se consiguen evitar hasta un 85% de embarazos y la eficacia aumenta en las primeras 24 horas. O sea, si es posible,
habría que tomarla las primeras 24 horas, aunque sabemos que es eficaz hasta 72 horas después de la relación. ¿Qué ocurre si se vomita? Porque uno de los efectos secundarios de este anticonceptivo es que produce náusea y vómito. Bueno, pues si se vomita antes de 3 horas, habría que volver a tomarla. Se puede tomar en cualquier momento del ciclo, pero no es conveniente tomarla más de una vez en un mismo ciclo. O sea, si existen dos situaciones de riesgo durante un mismo ciclo, esta no sería una opción. Claro que este método no sustituye a ningún otro método. Por supuesto. Es algo de urgencia, Por como bien supuesto, decimos, ¿no? es algo de urgencia que bueno, se puede usar de forma puntual, pero no de forma sistemática. Por supuesto, pacientes que tengan que recurrir a este método varias veces deberían pensarse en la colocación de un DIU o un implante. Perfecto, Francisco. Yo creo que los hemos visto todos. No sé si nos dejamos alguno, quizá alguna ideilla a modo de resumen final para la gente que nos esté viendo en casa. Simplemente decir eso, que disponemos de un gran número de métodos anticonceptivos, que la gran mayoría son muy fiables, muy seguros, y bueno, y el usar uno u otro pues depende de las preferencias de cada persona. En algunos casos, bueno, hay muchas mujeres que van a poder utilizar cualquiera de ellos y otras que no, que va a depender, bueno, de sus características personales. Bueno, y simplemente pues decir eso, que además del efecto anticonceptivo, sobre todo los anticonceptivos hormonales, pues disponen de otras ventajas añadidas, como puede ser, bueno, pues el control de ciclos, del dolor. Se pueden usar pues pacientes con mioma, con endometriosis. Entonces, bueno, tienen importantes ventajas añadidas y bueno, y decir que los anticonceptivos no producen cáncer, no engordan, no producen infertilidad y bueno, y es importante, bueno, intentar ir disminuyendo cada vez más ese número de embarazos no deseados. Yo creo que quedan claros, hemos desmitificado todas esas ideas que tenemos preconcebidas muchos de nosotros y hemos visto la gran variedad que hay para que todo aquel que nos esté viendo... un método para todo el mundo. Uno para todo, efectivamente. Francisco, muchísimas gracias como siempre por atendernos y nos vemos en un próximo programa. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Perfecto.